Ecuador empezó a convertirse en un país atractivo para la migración cubana desde que el gobierno de Rafael Correa adoptó en el 2008 una política de fronteras abiertas con casi todos los países del mundo y eliminó el requerimiento de visas. ¿Cómo llegan los cubanos a este país? ¿Para qué? ¿Qué buscan? ¿Y qué hacen para regularizar su situación aquí? Las respuestas en el siguiente reportaje de Santiago Ron. Ese principio que sostiene Ecuador de que el derecho a migrar es un derecho humano con el cual actuamos muy consistentemente. Nosotros unilateralmente vamos a eliminar todas las visas que podamos. Todos son bienvenidos a nuestro país. Desde el pasado 20 de junio del año 2008, el gobierno declaró al Ecuador un país de libre tránsito para las personas. Es decir, cualquier extranjero puede ingresar a nuestro territorio sin necesidad de tener visa y por un periodo de 90 días. Desde entonces, ciudadanos de varias nacionalidades, especialmente colombianos, peruanos, chinos y cubanos, cruzaron nuestra frontera, algunos de ellos con la finalidad de obtener la residencia y trabajar en el Ecuador, debido a lo atractivo que puede ser el tener ingresos económicos en dólares americanos. Para la sociedad ecuatoriana, acostumbrada a que nuestros compatriotas viajen al exterior en busca de mejores oportunidades, le ha sido extraño estar en el otro lado, es decir, recibiendo a migrantes de otros países. Los últimos en venir son los cubanos, y su presencia ha provocado diversas reacciones. Me parece que están invadiendo nuestra ciudad. Buenas personas, muy amables. Roban, unos vienen por malas cosas. Creo que hay de todo, ¿no? Buena gente, mala gente, porque algunos sí saben decir que también tienen, un poco de mañas, así. Son tranquilos, son buenas gentes. Que yo no sé por qué muchos se han amontonado aquí. Entre el 2002 y el 2007, según datos de migración, se quedaron en el país 1.775 cubanos, mientras que entre el 2008 y el 2009, esta cifra subió a 5.615 cubanos. Pero ¿reflejan estas respuestas lo que sucede realmente con los cubanos en el Ecuador? ¿Cuántos son? ¿Y por qué vienen a nuestro país? Antes del decreto de fronteras abiertas, los cubanos que venían al Ecuador lo hacían en su gran mayoría para trabajar en proyectos, muchos de ellos apadrinados por el Estado ecuatoriano. Desde el 2008, los cubanos solo necesitan de una carta de invitación de un ciudadano ecuatoriano o residente legal en nuestro país para salir de Cuba. El primer paso para que un ciudadano cubano pueda ingresar a nuestro país es que se legalice la carta de invitación aquí en la Embajada de Cuba en Ecuador. Con ese requisito, los cubanos y cubanas pueden migrar de su país hacia nuestro territorio y tras bajarse del avión, muchos de ellos empiezan el proceso para obtener la residencia o ciudadanía en nuestro país. Es la primera vez que viajamos. Estatus que se los puede obtener principalmente tras solicitar asilo político por medio de un contrato de trabajo, teniendo una visa de inversionista o contrayendo matrimonio con una pareja ecuatoriana o residente legal después de 75 días de haber llegado al país. Con cualquiera de ellos se puede finalmente tener la ciudadanía o residencia en el Ecuador y con ellas poder trabajar legalmente. En promedio este trámite demora por lo menos 5 meses. Para cualquier extranjero, incluidos los cubanos, la forma más rápida para obtener la ciudadanía es casándose. En lo que va de este año en el registro civil se han celebrado 3.600 matrimonios y de ellos más de 1.500 fueron entre ecuatorianos y cubanos, es decir, casi la mitad. Andrés, nombre ficticio, fue uno de ellos y nos contó cuánto pagó y cómo logró obtener la ciudadanía ecuatoriana. ¿Tú para venir acá tuviste también una carta de invitación? Sí, eso tiene un costo. ¿Cuánto cuesta una carta? Lo menos que cuesta son $500, lo menos que cuesta. Pero yo conozco cubanos que han venido con carta de invitación que han costado $2.000, $3.000, $1.500. Depende de la persona que si es amigo, que te quiere ayudar, pues te la da más barato. Si es otro que te quiere explotar, pues te la cobra más cara. Solamente con carta de invitación puedes hacer a los 80 días por ahí me casé. ¿Tú te casaste para obtener la ciudadanía? Sí. La chica yo tuve que darle a ella $250 por el casamiento. ¿Cuál es el acuerdo que llegaste con ella? El acuerdo que llegué con ella es que a los 3 meses me iba a divorciar. Y bueno, después contacté con un abogado y me hizo la ciudadanía. A mí me salió $1.200. Porque hay personas que se dedican a eso. O sea que
que le sacan plata. Ya le digo, es una carrera contra el tiempo, porque ya ha pasado los 90 días, si no lo hacen en ese tiempo, pues tiene que regresarse al país. Fuera de cámaras, conocimos por palabras de migrantes cubanos que en el registro civil existen funcionarios quienes lucran de la necesidad de legalizarse de los cubanos, cobrando cantidades muy superiores a los $6 que cuesta el trámite normal del matrimonio. El director del registro civil reconoce esta situación y nos contó que hace más de 3 meses llevan a cabo una rigurosa investigación para detectar y eliminar esta ilegal práctica. Efectivamente hemos iniciado no una sino varias investigaciones en donde estamos ya conociendo, en unos casos hemos podido actuar. Lo que yo quisiera hacer es un llamado a la ciudadanía, a todas las personas que miran su programa, de que si ustedes tienen datos fehacientes que nos pudieran ayudar en la investigación, son totalmente bienvenidos. Sumando los costos de la carta de invitación, los matrimonios arreglados y la obtención de los papeles de ciudadanía, los migrantes cubanos han pagado en este mercado ilegal hasta $5,000 para poder vivir en el Ecuador. Si bien es cierto que la actual política del gobierno es la de poder transitar libremente en nuestro país, hay que entender que a más de un incentivo al turismo, algunos grupos humanos vienen también a buscar fuentes de trabajo, igual que lo hacen nuestros compatriotas en Europa y Estados Unidos. La pregunta es si el Ecuador está en la capacidad de darles empleo. Actualmente existen alrededor de 4.600 cubanos en todo el país, concentrados principalmente en Quito y Guayaquil. La próxima semana, ¿qué conocemos de los cubanos? ¿Dónde viven? ¿En qué trabajan? ¿Cuál es su forma de ser y su cultura? Además, ¿en qué nos parecemos y qué realidades compartimos? Deberían dando a los inmigrantes cubanos, como a ustedes los ecuatorianos que están en España, darle más oportunidades de conocerlo mejor. Es muy importante precisar algunas cosas. Si bien las cifras que vimos ahí hablan de los cubanos que se han quedado en el Ecuador, hablamos más o menos de 5 en los últimos 2 años, 5,000, en el mismo periodo de tiempo, entre el 2008 y el año 2009, ingresaron al Ecuador 35,000 cubanos y se fueron del país 30,000 cubanos, cuando esa cifra del 2002 al 2007 fue prácticamente la mitad. ¿Qué pasó? Bueno, pues desde que se abrieron las fronteras y no se les pide visa, pues muchos cubanos se vinieron a trabajar al Ecuador, pero otros también utilizan al país para, con cédula ecuatoriana, irse a otros países a trabajar. Posiblemente muchos de ellos quieren llegar incluso a los Estados Unidos, donde existe una gran colonia cubana, como todos conocemos. Pero es quizás más importante entender que los cubanos que están aquí lo hacen posiblemente porque no pueden o ya no quieren estar en su país. Lo mismo que millones de ecuatorianos han hecho en los últimos años al dejar el Ecuador e irse a Europa y Estados Unidos. Así que es importante no tener una actitud xenófoba en contra de un pueblo hermano. Además, uno de los pueblos más cultos de América Latina es el cubano precisamente. La próxima semana conoceremos un poco más de sus vidas, ya que la influencia y la presencia cubana en el país data de hace muchos años. Seguimos con la televisión.